En el panel de Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida al reverendo Feliciano Lacén, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el economista Antonio Siriaco, y al politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou. Muchísimas gracias por el honor. El honor es nuestro de comparecer ante este prestigioso programa y con estos colegas que tenemos aquí, bien experimentados y con una sapiencia de los problemas sociales e internacionales y locales. Así que es un placer para nosotros. Igualmente, es siempre un placer, Federico, y mucho más compartir con Daniel y con el reverendo en Esfera de Poder. Para mí es un honor y una distinción compartir con dos personas a las que aprecio, distingo y reconozco el arsenal de elementos que tienen para hacer un aporte de criterios en esta conversación. Fíjense, un panel con personas como ustedes, versadas, con credibilidad, con autoridad y conocimiento de causa de los principales temas del país, es más que edificante y fundamental para la población, una orientación de vida. Quisiéramos comenzar con el tema económico por lo palpitante que es para la economía y lo significativo que es para la estabilidad del país. Y con usted, profesor Antonio Siriaco, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, quisiéramos saber cómo evalúa en ese sentido el 2025. El 2025 ha sido un año ya concluyendo, donde quizá lo más característico es que la economía ha tenido un proceso de desaceleración. Porque no hay que olvidar que a principio de este año se inaugura un nuevo régimen en Estados Unidos, un presidente, en este caso republicano, el presidente Trump, que induce cambios importantes en el entorno, no solamente en la economía norteamericana, sino también en el entorno internacional. Esa introducción de aranceles recíprocos en un primer momento generó cierto nivel de, vamos a decir, choque entre países y además hubo el riesgo de una famosa guerra comercial. Eso generó una incertidumbre en los mercados internacionales y afectó a la gran mayoría de las economías. La República Dominicana claramente no se queda atrás porque nosotros estamos integrados comercialmente a los Estados Unidos. No hay que olvidar eso. El 85% de las remesas vienen de Estados Unidos. Más del 50% de la inversión extranjera vienen de Estados Unidos. El 50% de los turistas vienen de Estados Unidos. El 70% de las exportaciones de zona franca va al mercado norteamericano. Y lo que ocurre allí afecta obviamente a la economía dominicana. Eso generó incertidumbre, pero además la política de la Reserva Federal de mantener altas tasas de interés también afectó a la República Dominicana, porque el Banco Central, para evitar fuga de capitales, mantuvo durante mucho tiempo tasas de interés altas. Y eso impactó a dos renglones importantes, el consumo privado y la inversión privada. El consumo privado y la inversión privada en este año 2025 van a ser menores que en el año 2024. Pero si a eso tú le sumas la dificultad que tuvo el gobierno de incrementar la inversión pública, eso dio al traste, obviamente, como resultado de un proceso de menos crecimiento. Claro, eso no significa que, o no ha significado que la economía dominicana está en una crisis. No, jamás. Pero sí ha crecido menos o crecerá menos que en el año 2025. Pero también eso ha pasado con la economía mundial. La economía mundial va a crecer menos. La economía norteamericana va a crecer menos. La economía china va a crecer menos. La economía de la Unión Europea va a crecer menos. Por lo tanto, evidentemente que hay una situación global que afectó y ha afectado a la economía dominicana y que evidentemente ya una vez desaparezcan esos elementos que entendemos nosotros para el próximo año será diferente, eso va a significar que la economía dominicana pueda retomar su crecimiento tendencial de alrededor de un 4.5, un 5%. Pero esos son, grosso modo, quizás los elementos que han incidido
para que en este año 2025 la economía dominicana tenga un menor crecimiento. ¿Cómo valora el presidente del CODUE el año 2025 en términos sociales? Mira, en términos sociales, la República Dominicana goza todavía de estabilidad, no así como algunos países de la región. Sin embargo, tenemos que cuidar ese bienestar de paz que tenemos, y bien como decía el economista Siriaco, hay muchas cosas que los dominicanos de a pie no entienden mucho, como él maneja todos esos números con tanto tecnicismo, con tanta realidad. Cuando yo veo a un campo, a un paraje, a un municipio, a un batey, por ejemplo, no saben lo que está pasando, y quizá uno que conoce un poquito más está un poquito más tranquilo, pero de verdad que la parte social a veces se siente como desprotegida y que no hay quien lo represente, porque obviamente la parte política que se le da la confianza y el voto para caminar este tipo de cosas, tiene que tratar de mejorar su programa o su política para que la parte social se mantenga estable. Si el gobierno o el Estado Dominicano no trabaja para mantener lo que es la parte de la canasta familiar, lo que es la parte de la seguridad, la parte social se ve un poco confusa, como estamos viviendo en estos últimos días, que dependiendo, como yo digo a veces, que me dicen, bueno, bajó la criminalidad o bajó tal cosa en tal lugar. Bueno, habrá que ver en qué lugar fue que se hizo ese pilotaje para ver ese índice que sale, que bajó la delincuencia, que bajó la violencia, porque yo me muevo en muchos lugares del país y no es en todos los lugares que está bien la cosa. Ustedes han visto como en San Francisco, que históricamente es un pueblo que es muy reaccionario, en Santiago y otros pueblos que en su último tiempo, con el asunto de la energía eléctrica, ha querido un poquito desestabilizarse acá la parte social. Gracias a Dios que la República Dominicana, podemos decir 80, 90%, tiene una creencia en Dios, aunque no vaya en un tipo de iglesia. Eso le favorece al pueblo dominicano, a la familia dominicana y también a los políticos. Sin embargo, los políticos tienen que tener ojo visor, porque ya el pueblo como que está despertando un poquito más, y ustedes ven lo que se puede venir en los próximos días si los políticos, tanto los que gobiernan como los que aspiran a gobernar, no ponen la cosa clara como debe ser. Don Daniel, en términos políticos y de seguridad, ¿cómo usted ve el devenir, o no el devenir, sino el transcurrir del 2025? Sí, bueno, este año tiene sus luces y sus sombras. Enfrentamos en términos generales una de las peores tragedias que históricamente ha tenido la República Dominicana, sin estar en una situación de beligerancia o de guerra. Porque creo que ni en la guerra de abril, en un solo día, murieron tantas personas juntas como sucedió con el centro nocturno Jet Set. Y dicho sea de paso, no es tan solo el sentimiento, la frustración, el dolor, ¿verdad?, que absorbió la sociedad dominicana y que hizo suya esa tragedia, sino es el hecho de un tema que en República Dominicana se reitera, se repite, y es, podríamos decir, el paradigma de todas nuestras desgracias: las faltas de control, la excesiva discrecionalidad y los contrapesos. Entonces, creo que esto le plantea un reto, y quizás será el reto número uno que tendrá el señor presidente de la República para terminar este mandato: la consolidación de la institucionalidad, la implementación de protocolos inteligentes, protocolos flexibles, pero protocolos que sean cumplidos y cumplibles. Porque la República Dominicana no puede despertarse cada 6 meses, cada 3 meses de una sorpresa donde aspectos que deberían estar resueltos desde hace muchos años no se han podido resolver. Y no se han podido resolver porque definitivamente la excesiva discrecionalidad promovida desde los grupos de poder ha impedido que en República Dominicana empecemos a entrar en el umbral del siglo XXI, donde nada queda dispuesto a la casualidad, sino a las normativas. Entonces, el presidente ha impulsado, por ejemplo, una reforma del Código Procesal Penal muy importante. Ha sido muy polémica la reforma del Código Procesal Penal. Hemos aprobado un Código Penal del y para el siglo XXI,
después de tener un código napoleónico que lamentablemente se prolongó más allá de sus posibilidades y de sus capacidades de potencializar el hecho judiciable. Y creo que el presidente ya empezó a dar señales de que esos temas van a ser los temas primigenios de más relevancia, por lo menos para este próximo año 2026 dentro de su agenda. Porque, como decía anteriormente, la excesiva discrecionalidad en República Dominicana, lo que se supone que se debe ser y que todo el mundo conoce, pues no es lo que está sucediendo. Estamos montados en la grupa de un corcel que cada vez nos sorprende más por los lugares ignotos por los que nos pasea. Profesor Antonio Siriaco, dentro del espectro de todos los países que han tenido un comportamiento económico volátil y a la baja, y República Dominicana se ha sorteado ciertas situaciones y ha tratado de encarrilar la economía. ¿Cómo se presenta ese escenario de cara al futuro? Mira, Federico, el reverendo y Pou han hecho dos excelentes descripciones sobre la parte social y política. Y eso es importante, porque si hay un elemento que ha caracterizado y ha servido como pivote para la inversión extranjera, ha sido la estabilidad política y social que ha tenido la República Dominicana. Eso es un activo que ha incluso beneficiado a la economía. Cuando tú ves el entorno, ves Venezuela, Haití, la situación de Cuba, pero si te vas a Sudamérica, Ecuador, el caso de Argentina, de manera que la República Dominicana goza de una estabilidad política y social que le ha permitido impulsar y atraer inversión extranjera. Este año posiblemente la República Dominicana reciba más de 46.000 millones de dólares por diferentes fuentes de ingresos. Pero solamente de inversión extranjera, más de 4.600 millones de dólares. Y eso es importante, porque a pesar de un entorno donde se caracterizó sobre la base de la incertidumbre, que una economía pequeña, que esté prácticamente en el ombligo del mundo y que haya servido como atractor de una parte importante de recursos de inversionistas que buscando algún país de estabilidad encuentran a la República Dominicana. Y eso yo creo que es un elemento importante que ha caracterizado el año 2025 y eso se puede incluso expandir para el 2026. Pero también el mismo hecho de que las exportaciones dominicanas haya tenido también un repunte importante por la situación del oro. La incertidumbre de la economía mundial hace que el oro sea una especie de activo refugio. Y la República Dominicana, una nación de 48.000 kilómetros cuadrados, tiene la mina de oro quizás más importante, o la segunda o la primera, más grande de cielo abierto. Y eso le facilitó al gobierno alrededor por ingresos, por impuesto a la minería, al oro. Solamente en los primeros 6 meses de este año 2025, más de 22.000 millones de pesos. Y las exportaciones se incrementaron en 1.000 millones adicionales, solamente las exportaciones de oro. Pero otro caso importante que uno se sorprende por la política que llevó a cabo Estados Unidos este año, el presidente Trump, de control y ataque a las migraciones. Sin embargo, la diáspora dominicana en Estados Unidos ha enviado, en su gran mayoría, más de posiblemente casi 11.000 millones de dólares en este año 2025. Por lo tanto, son elementos positivos que al margen de que la economía está creciendo y crezca quizás menos que el año 2024, sin embargo, el sector externo ha mostrado una capacidad de resiliencia importante dentro de un entorno internacional caracterizado
obviamente por la incertidumbre. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia en el panel de Esferas de Poder con el economista Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el presidente del CODUE, el reverendo Feliciano Lacén, y el politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou. Cuando uno va, pero eso, los números que presenta el Estado Dominicano, por ejemplo, las estadísticas que dan, el crecimiento que se habla, que un crecimiento sostenible de más de 20 años. En el panel de Esferas de Poder tenemos la comparecencia del presidente del CODUE, el reverendo Feliciano Lacén, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antonio Siriaco, y el politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou. Reverendo, quisiéramos saber, retomando el segmento anterior, qué impacto debe tener todo ese beneficio que enumeró el economista Antonio Siriaco para la parte social del país, ese crecimiento, cómo debe dosificarse para que llegue a la población y suponga una estabilidad social. Bueno, económica. ahí debe haber empatía en los funcionarios de gobierno para que eso pueda ser traducido en bienestar de la familia dominicana, porque muchas veces lo que el pueblo exige y reclama cuando uno va, pero eso, los números que presenta el Estado Dominicano, por ejemplo, las estadísticas que dan, el crecimiento que se habla, que un crecimiento sostenible de más de 20 años, y entonces la familia dominicana no ve ese bienestar, dice, pues, ¿quién está hablando la verdad? Nosotros que estamos en el ruedo del pueblo llano. El impacto, Feliciano, el impacto. El impacto positivo que debe crear esto es que se traduzca en bienestar para la familia dominicana, repito y reitero, pero muchas veces lo que se está viendo es un impacto negativo porque la familia no está recibiendo los beneficios de ese auge que tiene la República Dominicana, que es un país resiliente, pero sin embargo no se corresponde con la realidad que vive el pueblo dominicano. Yo voy a ser atrevido y le voy a robar este momento al profesor, porque yo siempre he dicho que lo peligroso del crecimiento económico sin políticas que incentiven la redistribución, que lo que hace es que crea más desigualdad social. Claro, claro. ¿Cierto o no es cierto? Sí, claro, claro. Y fíjate que lo que tú dices, Daniel y el reverendo, la gente, el crecimiento también tiene que traducirse en salarios. Porque si concomitantemente tú anuncias que hay crecimiento, y esta economía ha sido exitosa con respecto en las últimas décadas. Pero ¿qué ha ocurrido, Federico? Que aún todavía los salarios en la República Dominicana son salarios bajos. Y eso entonces es lo que desconecta el crecimiento de la gente. La gente percibe el crecimiento cuando mejoran sus salarios. Y no se puede decir que no ha habido una política de salario, pero salarios mínimos. Pero deja y excluye a clase media y a una cantidad de personas incluso que trabajan en el sector público. Por lo tanto, aquí también debe haber un incremento de salario general para que ese impacto del crecimiento todos lo puedan sentir. ¿Qué retos entonces en ese sentido tenemos, reverendo y Pou, frente al 2026, que ya está en la entrada? Mira, el Estado Dominicano, el reto que tiene es grande en el 2026 porque tiene que poner en marcha todos esos proyectos que se han iniciado, incluso de leyes, como dijo el Pou, del Código Procesal Penal, el Código Penal, la Ley 4725 de compras y contrataciones, que es nueva, la ley de DNI, la ley de la reforma policial que se entregó en estos días. Todo ese tipo de cosas tiene que ver ya el resultado, porque se ha trabajado bastante sobre esos proyectos, ese tipo de cosas. Yo mismo sé que la ley policial, por ejemplo, es un proceso a largo plazo, pero ya tiene que dar señales positivos. Entonces, el reto del Estado Dominicano, de su funcionario, de su equipo, es que ya todos esos proyectos que se han anunciado del país puedan dar luz y paz a la familia dominicana, porque si no se sigue convirtiendo en un poema. Por ejemplo, aquí hay casos que dicen que lleguen hasta la última consecuencia, pero ya es un cliché de todo lo que pasa en la República Dominicana. Entonces ya la República Dominicana se está cansando, sobre todo el contexto nuestro, de que fuimos engañados por los españoles, que se llevaron todo el oro con espejo. Entonces ya nosotros estamos viendo esa era como que la gente estaba despertando un poco. Y eso es peligroso para el pueblo dominicano. Sí, estoy completamente de acuerdo con Feliciano.
Y la otra cosa es el tema de las políticas públicas, la conceptualización orgánica de la institucionalidad, que son aspectos que parecerían teóricos, pero de la teoría a los hechos hay un paso. O sea, estamos hablando de una nueva policía y de una nueva ley policial, pero no se ha hablado de la nueva doctrina policial. Entonces, ¿cómo tú le vas a hacer una nueva ley orgánica a la policía si no tiene la doctrina definida? ¿Por qué? Porque la doctrina es como el credo de una religión. Claro. O sea, dice, ¿qué tipo de policía que tú quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Cómo va a funcionar esa policía? ¿Cómo se va a controlar esa policía? ¿Y cómo debe operativizarse esa policía? Eso es el credo, esa es la doctrina. Pero si tú me empiezas a hacer una ley, la ley es la norma. La ley no es el andamiaje sobre el cual se va a desarrollar la policía. Es sencillamente la norma sobre la cual se va a regir. Claro. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que explicar, porque la asincronía conceptual y estratégica del proceso de transformación institucional en este país ha traído muchos desgastes. De hecho, la propia constitución, reforma constitucional del 2010, que todavía es asincrónica con las leyes adjetivas, porque no sé que ni siquiera se le han hecho, yo creo que ni el 50% de las leyes que contemplaba, hace que tengamos un país que corre como dos mundos paralelos que no se tocan. Vacío. Y usted ve situaciones como ese fraude de Senasa, eso se da sencillamente producto de eso, de que hicimos una reforma constitucional, pero se nos olvidó diseñar los elementos que tapan esas ranuras que permiten los escapes, por un lado. Por el otro lado, se nos olvidó diseñar los mecanismos de contrapeso y control, porque la honestidad en administración pública, en administración privada, no se concibe por sí misma, se concibe en función de los mecanismos que se encargan de regular, ¿verdad? Y que son prestos vigilantes durante todo el tiempo. Y por el otro lado, la excesiva discrecionalidad. Aquí el funcionariado público no puede tener tanta discrecionalidad. Eso es uno de los fallos más perversos que podemos tener, sobre todo cuando tratamos de exorcizar la corrupción a nivel público. Don Antonio, ¿cómo podemos ver en perspectiva el 2026, aunque no tenemos una lupa ni la linterna de Diógenes para adivinar lo que viene, pero ustedes los economistas ven más allá de la curva, como se dice popularmente? Yo pienso que incluso todos los pronósticos que hay, es que el 2026 será un año en términos económicos mejor que el año 2025. El año 2025, este año, un año donde la economía va a crecer alrededor del 2.1, 2.2, cuando creció 2.5% en el 2024. Y ya el próximo año, 2026, ese horizonte, ¿no? Ese choque o posible choque entre las dos potencias más importantes que se disputan la hegemonía mundial, Estados Unidos y China, prácticamente que el presidente Trump está llegando a acuerdos. Y eso ha disminuido las tensiones y los niveles de incertidumbre. Incluso la economía mundial va a crecer más, la economía norteamericana va a crecer más. Y eso es una buena noticia para la República Dominicana. La República Dominicana está en una trípode. Su principal socio comercial son los Estados Unidos. Su segundo socio comercial es China. Y su segundo mercado de exportación es Haití. Haití tuvo problemas y ha tenido problemas. Y eso es una tensión que se genera. Estados Unidos con un presidente que quiere cambiar las reglas del juego. Y eso genera también tensión. Disruptivo. Y está China, que obviamente choca. Entonces eso afecta a la República Dominicana. Todo parece indicar, quizás aislando el caso haitiano, que esos grandes colosos posiblemente lleguen a acuerdos. Y eso le hace más certera las políticas públicas en la República Dominicana a nivel de su inserción en los mercados internacionales. Y a nivel interno, yo pienso, y se ve en el presupuesto, que el gobierno tiene que hacer una mayor inversión pública. Eso es importante, que este año 2025
obviamente que no fue el mejor de los años. Ya para el próximo año, invertir más en infraestructura por parte del gobierno, eso dinamiza más la economía y genera encadenamientos con el sector privado. O sea, el 20% de la economía es el Estado, sector público, gasto público, y el 80% del resto de la economía es sector privado. Pero también hay un elemento importante, que las tasas de interés van a ser más bajitas. Y eso va a estimular el consumo y va a estimular la inversión. Y eso puede traer como consecuencia un mayor crecimiento económico. Pero además, reitero, ese crecimiento tiene que ir acompañado con mejoras salariales. ¿Qué espera el CODO? Mira, realmente la experiencia que tiene el economista no es la mía, yo soy administrador de empresas, sin embargo el desafío que tiene el 2026 es difícil, fuerte, porque esa economía que ha mencionado realmente es algo a veces como una burbuja, porque esa economía de Estados Unidos, por ejemplo, está quebrada, obviamente. Entonces, nosotros tenemos una economía frágil. Yo pienso que el Estado Dominicano lo que debe es fortalecer su economía localmente, apoyar la agricultura, los campesinos, abrirle caminos rurales, para que pueda dinamizar el mercado local, para que podamos producir por lo menos el 90% de nuestro país, que es la única forma que nosotros podemos mantener la canasta familiar un poco estable, porque dependiendo de economías internacionales que dependen de cualquier situación, por ejemplo, aquí nosotros no producimos petróleo, en cualquier situación aquí no aguanta el país un mes, yo creo, con la reserva de petróleo, sin exportar el petróleo. Creo que ni 21 días. Entonces, eso es un desafío que tiene la República Dominicana, que los políticos están como durmiendo sus laureles, contando con la comida de China, Estados Unidos. Esas son economías que están con muchísimos problemas, algunas que están quebradas, que deben muchísimo. Usted investiga la deuda externa de Estados Unidos, es grandísima. Y el presupuesto 2026, que yo no lo tengo en la mano, pero según lo que he visto y he escuchado, hay que eficientizar bien el gasto, porque realmente lo que se está pagando aquí de las deudas que se están pagando, por eso la gente ahora mismo aprobaron un préstamo que estaba pendiente, porque cada vez que se aprueba un presupuesto, se aprueba con un grupo de préstamos. Entonces, por la parte llana, cada vez que aprueba un préstamo, lo que dice, mira, ahora aprueba un préstamo nuevo. No, es que está contemplado en el presupuesto 2025 y lo van desembolsando. En el 2026 hay muchísimos préstamos contemplados que ya los legisladores lo aprobaron. Entonces, en el 2026 vamos a tener mucho más préstamos, mucho más deuda y pago de intereses que hay que pagarlo. Entonces, eso es un desafío para la República Dominicana. Así que la economía, el economista tiene mucha fe, igual que yo, y soy hombre de fe, y la República Dominicana demuestra que es un país resiliente y que se levanta, pero llega hasta un momento que ya la gente dice, ya no podemos más. Entonces, el Estado Dominicano tiene que analizar bien lo que va a presentar, cómo va a eficientizar bien el gasto y cómo va a presentar balanza positiva en la República Dominicana. ¿Qué desafío supone todo esto, don Daniel? Mira, todo esto supone un reto. Debemos empezar a desarrollar los diferentes ejes de las políticas públicas que nos pueden ayudar a empezar a prepararnos para dar el salto. Eso es importante. Y que si usted me pregunta, ¿cuál salto? Le digo yo, el salto que nos ponga a buen recaudo frente a la improvisación, frente a la excesiva discrecionalidad, frente a las fracturas que se producen en torno a lo que es el Estado social y democrático de derecho, frente a la consolidación institucional. Eso en términos generales. ¿Por qué? Porque una sociedad es un todo caótico pero sincrónico, definitivamente. ¿Por qué digo caótico? Porque una sociedad está compuesta por diferentes fuerzas y cada una da su alón en su sentido en cada momento, pero no se producen grietas. Y el problema de la sociedad dominicana es que no es que se produzcan grietas, sino es que la sociedad dominicana, en términos estructurales, todavía no se ha consolidado como un ente holístico, un ente que actúa en función de determinadas estrategias bien marcadas. Y para eso hay que hacer un esfuerzo inaudito, porque una sociedad no es una suma de entes que actúan cada una en su sentido, es una suma de entes que actúan unificadas en un solo sentido. Y eso le falta a la sociedad dominicana. El sector empresarial tiene responsabilidad y sabe que va a tener que poner carne en el asadero, porque es preferible ceder algo antes que perderlo todo. Así es. Y eso es un tema que en República Dominicana, como somos tan festivos y somos tan tolerantes y somos tan flexibles, no se calcula dentro de lo probable, y eso hay que calcularlo.
y sobre todo evitar que República Dominicana en lo político trate de empujar hacia soluciones de alto riesgo que desestabilicen todo lo que hemos logrado hasta ahora. Hoy en día en el mundo y en el hemisferio occidental que nos corresponde a nosotros, se mueven fuerzas oscuras, fuerzas que quieren retrotraer el mundo a otras décadas, incluso al pasado, para tratar de tomar impulso y relanzarlo. Y ya eso no se puede, eso es antihistórico. Así es. Entonces, República Dominicana tiene que mantener la cordura. No hay que salir corriendo, identificarse con Trump, ni con los chinos, ni con el de Venezuela. No, nosotros somos un país libre, independiente y soberano. Y vamos a demostrar tener la madurez cuando seamos capaces de entender que en las refriegas que se producen entre las grandes potencias, como dijo Siriaco y como dijo el reverendo, nosotros ahí se van a producir muchos desgarramientos y nosotros tenemos que evitar estar en el medio de esos escenarios. No es que seamos neutrales, de alguna manera el Estado Dominicano representa las simpatías y los rechazos de todos los dominicanos y dominicanas. Y el Estado dominicano no puede empezar a hacer gracias a los colosos que se están enfrentando, que están creando un escenario que a final de cuentas es una distribución del poder. Tomando la palabra de un experto como Daniel, yo pienso que lo que debemos mantener es la identidad del pueblo dominicano, porque si no hacemos eso vamos a caer en un salto al vacío, que es peligroso como han caído otros países, que hoy solamente vemos a Bolivia, Perú, Argentina y todos esos países que están en el hemisferio. Entonces, la República Dominicana tiene que trabajar por su identidad y por su desarrollo local. Regresamos en breve con el panel de esferas de poder. En otros sectores importantes. Y aquí hay casos muy emblemáticos donde ha habido estafa al Estado dominicano y que hoy en día la sociedad dominicana ha tenido que estar pagando los recursos. El caso de Baninter, por ejemplo. Baninter en ese momento le costó más de 83 mil millones de pesos. Aquí en el panel de esferas de poder vamos a continuar con esta conversación y queremos adentrarnos a una vertiente que es fundamental para la estabilidad económica, social y política del país, y es el cumplimiento de las normas institucionales y los sistemas de consecuencia en todos los rangos. ¿Cómo usted ve esa situación? Bueno, las economías que tienen sus instituciones más fuertes son aquellas economías, evidentemente, que llegan al desarrollo. Y eso se ha escrito bastante. Cuando tú fortaleces los espacios institucionales, eso permite incluso que los niveles de corrupción y los niveles de consecuencia sean obviamente penalizados y los niveles de distracción de recursos del Estado sean mucho menores. Y eso es una tarea en construcción y continua que tiene que tener la sociedad dominicana. La sociedad dominicana, cuando uno analiza y cuantifica cuál es el porcentaje de corrupción con respecto a la riqueza, algunos incluso una pasada encargada, el presidente de la Cámara de Cuentas, hoy fallecida, habló de que los niveles de corrupción llegaron hasta un 7% del Producto Interno Bruto. Y eso para una economía pequeña como la economía dominicana, eso es una cantidad importante de recursos que se deja de invertir en otros sectores importantes. Y aquí hay casos muy emblemáticos donde ha habido estafa al Estado dominicano y que hoy en día la sociedad dominicana ha tenido que estar pagando los recursos. El caso de Baninter, por ejemplo. Baninter en ese momento le costó más de 83 mil millones de pesos, casi el 20% del Producto Interno Bruto, y todavía hoy en día eso generó un déficit cuasi fiscal que el Banco Central y la sociedad dominicana lo está pagando.
y que eso comenzó con 80.000 millones y va por billones de pesos. Y el caso más reciente, el caso, por ejemplo, de Senasa, que es un caso, obviamente, que también ha afectado una parte importante de los usuarios, de personas incluso en condiciones muchas veces de salud precaria y que de repente le duplicaban procedimientos y eso conformó toda una red. Pero lo más importante es que exista un régimen de consecuencia. Porque una sociedad donde no existe un régimen de consecuencia, entonces eso le quita incluso capacidad para incrementar su riqueza. Porque si dejamos eso así, cada quien entonces utiliza el Estado como un mecanismo de movilidad social y no es así. Entonces yo creo que los controles deben ser siempre permanentes y deben fortalecerse los mecanismos de consecuencia en la República Dominicana para evitar precisamente que eso se revierta. Porque las sociedades que no tienen mecanismos de consecuencia, entonces eso genera estallido social. ¿Qué tiene que decir el reverendo acerca de los controles y los mecanismos administrativos, el manejo y los sistemas de consecuencia? Mira, aquí hay que hacer que se aplique lo que está escrito en la ley, porque aquí este país tiene muchas leyes, casi como ningún otro país. Sin embargo, aquí hay inobservancia de la ley desde lo más alto hasta lo más pequeño. Incluso el grito de la gente de abajo dice que para el pobre no hay justicia. Entonces el Estado Dominicano tiene que ser garante del sistema completo de manera integral y para eso tiene que hacerse sentir de que cualquiera que comete la infracción le llegue el peso de la justicia. Porque así como tiene el símbolo de la justicia que tiene un paño puesto en la cara, que no tiene que ver quién es la persona, de manera que tiene que empezar a dar señales porque ya la corrupción es sistémica, estructural y cíclica en la República Dominicana y tienen que hacer un stop. Bien como dijo el economista siriaco, si eso no se lleva a la práctica, que se observen las leyes, pero que también los funcionarios, todo lo que tiene que ver con el nacional del país, puedan ser cumplidores de las leyes y no observarla porque tienen poder. Pero aquí hasta un chofer de un funcionario quiere estar viendo la ley. Yo me quedo mirando, cuando van manejando el vehículo del funcionario, tuve pitando la bocina y yendo cerró y es el chofer que va ahí. O sea que hay una inobservancia de la ley desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero tenemos que empezar a dar el ejemplo para que se cumplan las leyes que ya hemos creado. También hay, como decía de la Constitución 2010, que había que hacer unos reglamentos y una ley, eso se ha quedado en el vacío. Por tanto, hay muchísimas leyes que están en un salto, porque realmente no hay cómo justiciarlo, cómo llevarlo a cabo. Sin embargo, los procedimientos, porque aquí está la Cámara de Cuentas, que fue creada hace cuántos años. Sin embargo, es un órgano que está para fiscalizar y en momentos dados, porque aquí hay que trabajar por la continuidad del Estado. No sé si hay que hacer una ley, lo que sea, pero la continuidad del Estado es muy importante porque aquí hay muchísimos proyectos buenísimos de instituciones, pero cuando el documento se va, se mete en una gaveta y viene otro y pone otro plan operativo, otro POA, otra cosa. Entonces se avanza a medio paso y se tiran dos para atrás. Entonces por eso el país se mantiene todo el tiempo patinando en lo mismo. Y tenemos ese problema. Entonces tenemos que tratar por eso. En lo de la continuidad del Estado hay un aspecto que es importante señalar. Y es que el Estado no debe cambiar sus políticas públicas porque cambie al funcionario. Se supone que las políticas públicas son parte medular e integral de la estrategia, universal del Estado. Entonces, yo he visto, y te lo digo porque es justamente mi especialidad, que hay ministerios que invierten miles y miles de millones de pesos en una política pública, cambian al ministro y ya todo lo que se invirtió ahí fue tirado en el zafacón de la historia. Eso no vale la pena y llega otro con un librito nuevo. Una de las cosas que yo he reclamado, que todos los ministerios tienen un departamento de planificación, un departamento de presupuesto, tienen un departamento. ¿Pero para qué? Para la creatividad del ministro, para darle soporte a la creatividad del ministro o para darle consistencia y posibilidades reales a las políticas públicas. Porque todo ministerio debe tener su departamento de políticas públicas con sus estrategas y un equipo de auditores de las políticas públicas que no sean subalternos del ministro, que son los que evalúan lo que está dando resultados por su impacto y lo que no está dando resultados. Porque aquí se evalúan los programas de las políticas.
Aquí la mayoría de los ministros no saben que los programas de la política pública son el músculo de la política pública. El enunciado de política pública es el esqueleto, pero lo que le da vigor, lo que le da vitalidad son los programas. Pero tú tienes que tener auditores que te digan, mira, este programa aquí no está funcionando bien, porque hay que tener claro que los programas no son dogmas. El programa que te funciona muy bien en los Minas, en los Alcarrizos no te funciona. Sí. Entonces, tú tienes que evaluarlo constantemente. Yo particularmente en mi breve, corta y exigua experiencia en la administración pública, descubrí que todo se hace por entusiasmo, por motivación, por muchas voluntades bonitas, pero con una falta de consistencia científica. Y el Estado Dominicano, la mayor parte del dinero que invierte, me atrevo a decir que más del 60% del dinero que invierte en programas lo tira en la basura, porque no se evalúa qué resultado dio el programa, cómo se logró. Aquí hay gente que habla así, la tasa de homicidio disminuyó, pero ¿cómo disminuyó? ¿A qué se debe? Háblame de los impactos. Entonces, yo soy de lo que digo, bueno, tú me dices que la tasa de homicidio, me pasó a mí, estando en Interior y Policía, va a disminuir, pero si la tasa de heridos me subió a 30 heridos por cada 100.000 habitantes, y de esa tasa de heridos, cerca del 55% muere en el trayecto del año. Y aquí las autoridades no sabían que nosotros somos signatarios de un acuerdo del 1DC y Naciones Unidas que dice que todo herido que muere en el año posterior al haber sido herido, como causas vinculadas a esas heridas, hay que sumarla a la tasa de homicidios. A mi jefe de la policía se me puso como un perro bulldog, porque cuando yo le dije, ustedes recogen los muertos in situ. Por eso cuando yo doy los datos, se aumenta. ¿Por qué? Y de hecho se consiguió hasta una donación para que Salud Pública llevara esos datos. Pero todo eso, ¿dónde está? O sea, tú me dices que están bajando, pero vamos a hablar número a número. Yo no dudo que estén bajando, pero vamos a atrincherarnos en la experiencia que nos está haciendo bajar esas cifras. Porque no es por oraciones, aunque las oraciones ayudan, pero eso no es por oraciones. Eso hay que evaluar los trabajos. Mira, aquí somos efectivos, aquí no fuimos efectivos. O sea, hay que empezar a trabajar el Estado y a ver el Estado como un ente de desarrollo de políticas científicas, no de ocurrencia de funcionarios que se creen predestinados y superinteligentes y superdotados. Porque yo te voy a compartir algo. Lo más difícil es diseñar una política pública, porque la política pública tiene la obligación de transformar, de modificar conductas, de modificar valores, de modificar actitudes. Pero eso tú tienes que comprobarlo in situ. Y por eso una de las cosas que necesita el Estado Dominicano son equipos de auditores que no sean subalternos del ministro para que auditen los programas. Y hasta la propia presidencia hay que auditarla, porque la presidencia aquí tiene iniciativas de programas muy buenos, otros han sido débiles, otros han sido abandonados, etcétera. Porque entonces el Estado Dominicano pierde muchos recursos por la falta de toma de conciencia de los resultados de lo que se está haciendo. Yo recuerdo con un gobierno anterior se sostuvo un programa que se llamó Barrio Seguro durante 5 años y el programa no aportaba nada. Ahí se gastaron todos los millones de pesos del mundo. Y el programa no bajó en 2 cifras la tasa de homicidios y la violencia. ¿Por qué? Porque no se auditaba. Entonces, eso todo en la vida. Y las compras y las contrataciones necesitan auditores externos que no estén vinculados a los procesos. Todo, es lo único que garantiza que tengamos que estar sorprendiéndonos periódicamente de un fraude, de una distracción de fondos, de un desvío de fondos. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner un grupo de compadres a que ellos se administren y se supervisen unos con otros. Con figuras ilustres, competentes y capaces como ustedes. Con gente que no tenga compromisos con ellos, que no tenga hiel, yo te lo digo. El tiempo no le da a uno para
aprovechar esa sapiencia, ese prestigio de ustedes para orientar debidamente a la población como lo ha hecho. De verdad que la audiencia de Esferas de Poder se siente sumamente agradecida y hablo por ella, por la comparecencia de ustedes, con la orientación debida, profesional y competente. Gracias por acompañarnos en este panel y a ustedes, amigos televidentes, también les invitamos a que tengan un feliz año y que el 2026 sea un año que recordemos positivamente. Mejor dicho, el 2025 sea un año que recordemos positivamente y que lo que traiga el 2026 sea de beneficio y paz para la República Dominicana.